Hoy meditamos en el Salmo 41. El texto de hoy nos habla acerca de la encarnación y el sufrimiento de Jesús, el Hijo, y la protección que el Padre le otorga. Nos habla sobre la hostilidad y las tramas de las fuerzas de Satanás contra Jesús, el Mesías, y también nos habla sobre el juicio justo de Dios y la victoria final de Jesús, el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Hoy buscaremos comprender esto y compartir la gracia. En primer lugar, el texto de hoy nos habla acerca de la encarnación y el sufrimiento de Jesús, el Hijo, y la protección que el Padre le otorga. En el Salmo 41, 1-2 del texto de hoy, dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Aquí, el que piensa en el pobre, se refiere a Jesús, el Mesías, quien abandonó la gloria celestial y se encarnó para salvar a la humanidad que gime bajo el pecado y la muerte. En este contexto, pensar en no significa simplemente sentir compasión o lástima, sino que implica considerar profundamente, comprender y cuidar con sabiduría. Esto significa que Jesús, el Hijo, tomó personalmente la debilidad de la carne, entró en nuestro sufrimiento humano, y nos cuida profunda y sabiamente. Además, aquí, el pobre muestra el estado de la humanidad impotente, que gime bajo el pecado y la muerte sin poder liberarse por sí misma en absoluto. Jesús vino precisamente a buscar a estas personas. Durante su ministerio terrenal, Jesús visitó a publicanos, pecadores y marginados para comprender profundamente y cuidar sus dificultades y sufrimientos. Asimismo, aquí, bienaventurado, es una declaración de que el ministerio de Jesús, el Mesías, recibiría el gozo y la aprobación absoluta de Dios. Es decir, aunque el mundo rechace y condene a Jesús, profetiza que Dios lo reconocerá como su siervo justo y finalmente lo glorificará. Además, aquí, el día malo, señala todo el proceso de sufrimiento de Jesús, que comenzó en Getsemaní y se extendió hasta su muerte en la cruz y su sepultura. En este día malo, Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad y experimentó el dolor extremo de ser separado, espiritualmente de Dios al recibir su juicio justo en la cruz. También, aquí, lo librará, no significa que Dios evitaría la muerte de Jesús en la cruz, sino que lo salvaría resucitándolo de entre los muertos después de que atravesara la muerte. Por lo tanto, librar, apunta, en última instancia, a la resurrección. Es decir, este pasaje es una profecía de que el amor encarnado de Jesús, el Mesías, quien pensó en la humanidad pobre que estaba bajo la perdición eterna, sería confirmado mediante la victoria de la resurrección tras pasar por la muerte en la cruz. Jehová lo guardará, y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Este pasaje profetiza que Jesús, habiendo atravesado la muerte en la cruz, resucitaría por el poder de Dios Padre y sería exaltado como el Salvador y Rey de todo el mundo. Primero, aquí, guardará, no significa que Dios permitiría que Jesús evitara la muerte en la cruz, sino que lo protegería no dejándolo abandonado entre los muertos, sino resucitándolo. Por tanto, aquí, le dará vida, va más allá de una simple prolongación de la vida, y señala la resurrección en la que vence a la muerte y vuelve a vivir. Esto está en la misma línea que la profecía de la resurrección de Jesús en el Salmo 16, no dejarás mi alma en el Seol. Además, aquí, será bienaventurado, se refiere a la gloria en la que Jesús, resucitado, es exaltado como Salvador y Rey de todo el mundo, y recibe el fruto de la obra de redención que Dios Padre le confió. Es decir, profetiza el reinado de Jesús, el Hijo, quien, tras resucitar y ascender al cielo, está sentado a la diestra del trono de Dios gobernando sobre todas las cosas. Además, no solo eso, sino que también proclama la imagen bendita de Jesús, quien envía al Espíritu Santo a nosotros los creyentes, salva a su propio pueblo elegido desde antes de la eternidad a través de ello, y es eternamente alabado y glorificado por ellos. Este flujo está estrechamente conectado con la palabra de Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. También, aquí, no lo entregarás, es una súplica para no ser entregado en manos del adversario. Es un clamor para que Jesús no permanezca bajo las maquinaciones de Satanás mientras está en el sepulcro, y es un acto de encomendar toda su alma y su ministerio a Dios Padre. Es decir, no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, significa pedir que lo resucite de la muerte para que los malvados planes de los enemigos no obtengan la victoria final. En otras palabras, es una súplica para que las artimañas de los enemigos no arruinen el plan de salvación de Dios desde antes de la eternidad. Sin embargo, dado que la súplica de Jesús, el Hijo, se cumple y realiza inevitablemente, y también porque Jesús ya conoce toda su obra de redención, esto es una profecía de la futura resurrección y exaltación. Es decir, aunque la muerte en la cruz de Jesús no se pudo evitar porque fue planeada desde antes de la eternidad, Dios ciertamente resucitaría a Jesús de la muerte para que las malas artimañas de los enemigos no obtuvieran la victoria final. De hecho, tal proclamación de Jesús se cumplió perfectamente mediante su propia resurrección y exaltación. ¿Qué más nos dice? En el Salmo 41, 3-4 del texto de hoy, dice:
Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Este pasaje profetiza que Dios no dejará a Jesús en el sepulcro, sino que lo resucitará. Primero, aquí, lecho del dolor, significa literalmente, lecho de enfermedad, o, lugar de debilidad, pero en realidad simboliza el profundo valle de la muerte, es decir, el sepulcro, al que llegó Jesús, el Mesías, al cargar con los pecados de la humanidad. Es decir, aunque Jesús no tiene pecado, se acostó en el lugar del castigo en lugar de la humanidad pecadora. Ese era un lecho de muerte lleno de desesperación e impotencia, del cual nunca podríamos levantarnos por nuestra propia capacidad humana. También, aquí, sustentará, significa, sostener, apoyar, fortalecer, y se refiere a una acción dinámica de levantar a alguien indefenso con un poder fuerte. Dios Padre no abandonó a Jesús acostado en el sepulcro, sino que lo sostuvo con el poder de Dios y lo fortaleció para que el poder de la muerte no pudiera oprimirlo más. Esto demuestra que el primer motor de la resurrección de Jesús, que vence a la muerte, residía en el sustento total de Dios Padre. La resurrección de Jesús no fue un despertar accidental de la muerte, sino una respuesta histórico-redentora en la que Dios Padre levantó a Jesús del lecho de muerte del sepulcro. Además, esta es también la realización de la profecía de resurrección del Salmo 16, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También, aquí, mullirás toda su cama en su enfermedad, representa literalmente la imagen de organizar el lecho de un enfermo para su recuperación. Es decir, aquí, mullirás, significa, dar la vuelta, transformar, y en la Biblia, va más allá del simple significado de sanar, indicando un cambio en el estado fundamental. En otras palabras, Dios daría la vuelta, completamente al lecho del sepulcro de Jesús, que estaba lleno de muerte y maldición, para convertirlo en un lugar de vida y gloria. Esto significa la historia de la resurrección, que cambia el lugar de la muerte en un lugar de vida, es decir, levanta nuevamente a Jesús, quien estaba acostado en la muerte. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Este pasaje muestra la apariencia de la obra de sustitución en la que Jesús, el Mesías, quien no tiene pecado, carga con los pecados de su pueblo y los asume como propios. Esta no es una palabra de confesión de los pecados de Jesús mismo, sino una oración como sacrificio de expiación que cargó personalmente con los pecados de la humanidad. Aquí, ten misericordia de mí, significa mostrar gracia, o tener compasión, y que Jesús, el Hijo, pida misericordia no es por sus propios errores o faltas, sino porque cargó con los pecados de la humanidad y se puso en el lugar de los pecadores. Es decir, Jesús está de pie ante el tribunal de la justicia de Dios en lugar de la humanidad que debe ser juzgada por el pecado, y como sustituto, eleva esta súplica en representación de la humanidad pecadora. Además, aquí, alma, no significa solo el espíritu separado del cuerpo, sino que significa la vida, la existencia completa. También, aquí, asana, significa, curar, restaurar, hacer íntegro de nuevo. Por lo tanto, esta súplica no es un simple consuelo psicológico o la curación de una enfermedad, sino una súplica para restaurar la vida de Jesús mismo que está en medio de la muerte. Esta es una proclamación de fuerte fe y convicción de que Dios no solo tendrá misericordia del alma de Jesús, mismo en el sepulcro, sino que no lo dejará abandonado en la muerte y ciertamente lo hará vivir de nuevo. Entonces, ¿por qué Jesús tiene tal convicción? Porque contra ti he pecado. Esta oración parece estar situada en el medio en la Biblia Reina Valera, pero si observamos el texto original en hebreo, está situada al final del texto de hoy. Además, esta oración usa la conjunción hebrea, ki, al principio, lo que nos habla de la razón por la que Jesús confía y está convencido de su resurrección. La razón es que he pecado contra ti. Pero esto no encaja del todo. Decir, porque yo he pecado, Dios me resucitará de la muerte, es una afirmación lógicamente contradictoria. Entonces, ¿qué significa esto? Esto no significa que Jesús haya pecado realmente, sino que todos los pecados de la humanidad le fueron imputados, convirtiéndose él mismo en el pecado mismo, ante Dios. En otras palabras, Dios puso todos los pecados de nuestra humanidad sobre Jesús, y al que no conoció pecado, lo hizo pecado en nuestro lugar. Por tanto, Jesús, el Hijo, aunque él mismo no es pecador, está de pie ante Dios como representante de la humanidad pecadora. Y confiesa como si él mismo fuera un pecador, como si él mismo hubiera pecado. Esto es igual a la apariencia del sumo sacerdote de la era del Antiguo Testamento, que prefiguraba al Mesías que vendría a esta tierra, quien cargaba con los pecados del pueblo de Israel, se presentaba ante Dios y confesaba en nombre de los pecados del pueblo, como si él mismo hubiera pecado. Por esta razón, Dios no solo tendrá misericordia del alma de Jesús mismo, sino que ciertamente lo hará vivir de nuevo de la muerte. En segundo lugar, el texto de hoy nos habla acerca de la hostilidad y las tramas de las fuerzas de Satanás contra Jesús, el Mesías. En el Salmo 41, 5-6 del texto de hoy, dice: Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá, y perecerá su nombre?
Y si vienen a verme, hablan mentira, y en su corazón recogen iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá, y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, y en su corazón recogen iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Esta palabra profetiza la hostilidad y las tramas de destrucción de las fuerzas de Satanás contra Jesús, el Mesías. Aquí, mis enemigos, se refiere a los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos que se opusieron constantemente a Jesús durante su ministerio público, y más allá, a las fuerzas de Satanás. También, aquí, dicen mal, no significa simplemente insultos, sino que significa lanzar palabras maliciosas y maldiciones para derribar a Jesús. Es decir, los enemigos negaron las palabras y los milagros de Jesús, condenaron a Jesús como alguien que blasfema contra Dios, y trataron de socavar la autoridad de Jesús ante el pueblo. Además, aquí, ¿cuándo morirá? Muestra que los enemigos habían estado esperando ansiosamente la muerte de Jesús durante mucho tiempo. De hecho, podemos ver que durante su ministerio público, discutían constantemente cómo matar a Jesús y finalmente ejecutaron ese plan a través de la traición de Judas Iscariote. Además, aquí, y perecerá su nombre, no solo desea la muerte del cuerpo, sino que muestra el objetivo final de Satanás de que la existencia, el ministerio y la influencia de Jesús desaparezcan por completo. Porque en el pensamiento hebreo, el nombre indica la existencia, la autoridad, el ministerio y la influencia de una persona. Por tanto, el deseo y el propósito de los enemigos no terminaban con matar el cuerpo de Jesús, sino que querían borrar su existencia, ministerio e influencia misma de la historia por completo. Y si vienen a verme, hablan mentira, y en su corazón recogen iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Este pasaje expone la hipocresía y las despreciables tramas de los enemigos contra Jesús, el Mesías. Aquí, si vienen a verme, no significa una simple visita. Es decir, cuando Jesús se encarnó, los enemigos no fueron a buscarlo para respetarlo o aprender de sus palabras, sino que se acercaron para buscar fallas en las palabras o actos de Jesús y encontrar motivos para acusarlo. Constantemente hacían preguntas y probaban a Jesús, esforzándose por atraparlo en sus palabras y actos. Además, aquí, hablan mentira, señala la hipocresía de los labios. Las fuerzas de Satanás llamaban, maestro, a Jesús delante de él, mostrando una actitud cortés, pero esto no era sincero. Por fuera parecían hablar de respeto, pero en el corazón guardaban deseos de asesinato. Además, aquí, iniquidad, significa las tramas malvadas que traen mentiras, injusticia y destrucción. Además, la expresión, recogen, aquí significa que no guardan los pensamientos malvados temporalmente, sino que los guardan y acumulan continuamente en el corazón. Como si llenaran el granero con la cosecha, es la imagen de acumular pensamientos malvados uno tras otro. En otras palabras, aunque fingían ser amables delante de Jesús, recordaban una a una las palabras y acciones de Jesús, esforzándose por convertirlas en pruebas para acusarlo más tarde. De hecho, condenaron a Jesús presentando testigos falsos en el juicio del Sanedrín. Además, aquí, al salir fuera la divulgan, describe la imagen de difundir y ejecutar fuera el plan malvado que habían guardado en el corazón. Aquí, divulgar, no significa simplemente difundir rumores vanos, sino que significa inventar palabras maliciosas, difundirlas ampliamente e incitar a la gente. De hecho, los adversarios incitaron al pueblo tachando a Jesús de blasfemo, y finalmente movilizaron a la multitud con el grito de, «¡Crucifícalo!». ¿Qué más nos dice? En el Salmo 41, 7-9 del texto de hoy, dice: «Se juntan murmurando contra mí todos los que me aborrecen, y piensan contra mí mal, diciendo de mí, maldad de Belial ha sido dada en él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Se juntan murmurando contra mí todos los que me aborrecen, y piensan contra mí mal, diciendo de mí, maldad de Belial ha sido dada en él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse». Este pasaje profetiza el odio organizado y la persistente trama de destrucción del mundo contra Jesús. Aquí, la expresión, todos los que me aborrecen, indica que las fuerzas que se oponen a Jesús, el Mesías, se unirían ampliamente. De hecho, durante el ministerio público de Jesús, los fariseos, los escribas y los sumos sacerdotes, y más allá, los poderes políticos, se unieron gradualmente en la oposición a Jesús. Es decir, aunque eran grupos que normalmente se oponían entre sí, todos estaban de acuerdo en eliminar a Jesús. Esto revela cuán profunda y universal es la naturaleza pecaminosa humana hacia el Mesías, al tiempo que muestra el ataque unido de Satanás que obra detrás de ello. Además, aquí, murmurando, significa susurrar secretamente, o discutir secretamente, mostrando el método típico de las fuerzas de Satanás de difundir rumores malvados a sus espaldas para calumniar a Jesús. Es decir, las fuerzas de Satanás inyectaron continuamente pensamientos negativos y opinión pública en los oídos de las masas para evitar que el ministerio de Jesús obtuviera el apoyo del pueblo. Este murmullo fue una estrategia minuciosa de Satanás para aislar a Jesús socialmente y alejarlo de la mirada del público. Además, aquí,
y piensan, significa tramas minuciosas para lograr un objetivo malvado. Es decir, las fuerzas de Satanás usaron todos los medios para buscar fallas en las palabras de Jesús, presentar testigos falsos y usar al gobernador romano para lograr la crucifixión. Diciendo de mí, maldad de Belial ha sido dada en él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Esta palabra retrata la imagen de los adversarios condenando a Jesús como alguien abandonado por Dios, o alguien capturado por Belial, convencidos de que la muerte en la cruz de Jesús sería una derrota eterna. Aquí, maldad de Belial, significa lo que pertenece a Belial. Por supuesto, en ninguna parte del texto hebreo se utiliza directamente la palabra enfermedad, pero la versión Reina Valera interpreta enfermedad maligna, considerando el contexto. Belial también se usó en el judaísmo tardío como un nombre para referirse a Satanás. Es decir, los adversarios acusaron a Jesús diciendo, Satanás está pegado a él, está endemoniado, está loco, o expulsa demonios usando el poder del príncipe de los demonios. Al final, para ellos, Jesús colgado en la cruz no era más que un derrotado que recibió la maldición de Dios. Sin embargo, no se dieron cuenta en absoluto de que Jesús no estaba cargando con los pecados por su propio pecado personal, sino en nombre de los pecados de su propio pueblo elegido desde antes de la eternidad. Además, aquí, y cayó en cama, es una expresión que señala la muerte y el sepulcro. Es decir, los adversarios creían que si Jesús moría en la cruz y caía en el sepulcro, no podría levantarse nunca más. Sin embargo, Dios invirtió la convicción y el juicio de ellos exactamente al revés. Es decir, los adversarios estaban convencidos de que no volverá a levantarse nunca más. Pero Dios levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día. Por tanto, la última frase del texto de hoy puede considerarse un dispositivo irónico para revelar más claramente la resurrección de Jesús. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este pasaje profetiza el dolor de la traición más desgarradora hacia Jesús, el Mesías. Aquí, en quien yo confiaba, significa la persona con la que compartía la paz. Esto no significa un simple amigo, sino el colega más cercano con quien compartía profunda confianza y comunión. Es decir, Jesús valoró a Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, hasta el final como discípulo, y le dio el mismo amor y gracia que a los otros discípulos. Sin embargo, ese mismo Judas Iscariote se convirtió en la herramienta para traicionar a Jesús. Además, aquí, el que de mi pan comía, va más allá de simplemente comer juntos, e indica la comunión de amor y una relación íntima. En el antiguo cercano Oriente, comer pan juntos era un acto que confirmaba la confianza y la amistad. Jesús compartió pan con sus discípulos en la última cena, y no dejó de mostrar amor al darle pan incluso a Judas Iscariote, quien lo traicionaría. Sin embargo, Judas rechazó esa gracia y vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Además, aquí, aun el hombre de mi paz, alzó contra mí el calcañar, enfatiza aún más el dolor y la profundidad de la traición que sufrió Jesús. Es decir, lo que llevó a Jesús a la muerte no fue alguien que fuera enemigo desde el principio, sino alguien con quien compartía una comunión íntima, viviendo juntos y compartiendo penas y alegrías. Esto demuestra que la traición interna es más dolorosa que el ataque externo. Sin embargo, este incidente tampoco ocurrió por casualidad, sino que fue un proceso en el que se cumplió el plan de salvación de Dios desde antes de la eternidad, profetizado en la Biblia. Además, aquí, alzó contra mí el calcañar, es un modismo hebreo que significa el acto de rechazar la gracia, traicionar y atacar. Esto tiene como trasfondo la imagen de una persona que caminaba pacíficamente junto a otra y de repente, levanta el pie para pisotear al oponente. Además, esto nos recuerda la profecía de Génesis 3 de que la serpiente heriría el calcañar de la descendencia de la mujer. Es decir, como la profecía de Génesis 3, Satanás intentó derribar a Jesús, el Mesías, usando a Judas Iscariote como herramienta. Es decir, conspiraron para obstaculizar y arruinar la obra de salvación vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata. Por supuesto, debido a esto, aunque Jesús sufrió heridas en el calcañar al morir sangrando colgado en la cruz, finalmente aplastó la cabeza de Satanás en la cruz. Es decir, derribó la fortaleza de Satanás y destruyó todas las tramas y artimañas de Satanás. Por último, el texto de hoy nos habla acerca del juicio justo de Dios y la victoria final de Jesús, el Mesías. En el Salmo 41, 10-12 del texto de hoy, dice: Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se ha holgado de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. Este pasaje es la oración de Jesús, el Mesías, quien encomienda su alma a Dios Padre en el sepulcro, suplicando el juicio justo y la victoria de Dios. Aquí, mas tú, muestra que, incluso en medio de la traición del mundo y las malvadas tramas, la mirada de Jesús está fijada solo en Dios Padre. Es decir, Jesús, incluso en medio del ataque del calcañar del mundo y toda clase de palabras malvadas y burlas,
No se desespera ni transige en absoluto, y solo busca a Dios Padre. Además, aquí, hazme levantar, contiene la esperanza de la resurrección, que hace vivir de nuevo desde la muerte. Esta es una súplica llena de convicción de que, con el gran poder de Dios, Jesús mismo romperá el poder de la muerte, se levantará y se entronizará como Rey sobre todas las cosas. Además, aquí, daré el pago, implica el significado de, hacer íntegro, hacer pagar el precio justo, restaurar el orden. Es decir, el pago que busca Jesús no es permitirle ejecutar su venganza personal, sino poder realizar el juicio justo de Dios contra aquellos que se le opusieron. Como resultado, es restaurar completamente el orden cósmico y la justicia dañados por el pecado, y más allá, realizar el plan de salvación de Dios planeado desde antes de la eternidad, para finalmente poder avanzar hacia los nuevos cielos y la nueva tierra. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se ha holgado de mí. Esta palabra profetiza que Dios revertirá por completo la victoria de los enemigos resucitando a Jesús, y recibirá con agrado la obra de redención de Jesús. Aquí, que mi enemigo no se ha holgado de mí, es una expresión que presupone la resurrección de Jesús, significando que, aunque los enemigos crucifiquen y maten a Jesús, sus maquinaciones y artimañas no se lograrán. Es decir, cuando Jesús murió en la cruz y fue sepultado en el sepulcro, los enemigos estaban muy felices de que sus maquinaciones y artimañas hubieran tenido éxito. Sin embargo, Dios hizo que la victoria de ellos fuera completamente nula al resucitar a Jesús de entre los muertos al tercer día. A través de tal resurrección, conoceré que te he agradado. Es decir, la resurrección de Jesús mismo es la prueba de que Dios recibió con agrado la obediencia y el sacrificio de expiación de Jesús mismo. No, Dios declara públicamente a través de la resurrección de Jesús que recibió con agrado la obediencia y el sacrificio de expiación de Jesús. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Esta palabra declara que Dios establecerá a Jesús como Rey y Mediador eterno a través de la resurrección y la exaltación al recibir con agrado la obediencia y la obra de redención de Jesús. Aquí, integridad, significa, integridad, sin mancha, pureza, sinceridad. Esto no solo señala la ausencia de mancha, moral de Jesús, sino que significa la obediencia y el sacrificio completos hacia la voluntad de Dios. Es decir, Jesús fue alguien completo, sin mancha y puro en la obediencia a la voluntad de Dios desde la encarnación hasta el ministerio público y la muerte en la cruz. Por esto, Dios sustentará a Jesús. Aquí, sustentará, significa, sostener, levantar, establecer firmemente, implicando que Dios no solo resucitará a Jesús, sino que después de eso también sustentará a Jesús eternamente y establecerá firmemente su reinado y ministerio. Por tanto, aquí, en mi integridad me has sustentado, significa que Dios, al agradarse y reconocer la obediencia sin mancha y la obra de expiación de Jesús, hace que Jesús viva de nuevo desde la muerte, y después de eso lo establece firmemente y lo glorifica. Además, aquí, estar delante de ti, significa, establecer firmemente, colocar firmemente. Esto significa que Dios otorgará a Jesús, quien completó el pacto de redención establecido desde antes de la eternidad a través de la muerte en la cruz y la resurrección, un estatus y gloria eternos. De hecho, Jesús resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del trono de Dios, reina como Rey eterno y actúa como eterno sumo sacerdote y mediador para su pueblo. ¿Qué más nos dice? En el Salmo 41 minutos y 13 segundos del texto de hoy, dice: Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esta palabra es la alabanza eterna en la que Jesús, el Hijo, devuelve toda la gloria al Dios del pacto después de completar por completo la obra de redención que Dios Padre le confió. Aquí, Jehová, el Dios de Israel, señala al Dios del pacto. Especialmente aquí, el Dios de Israel, significa el Dios que se apareció a Abraham, Isaac y Jacob y les dio el pacto eterno, es decir, el Dios que prometió salvar a su pueblo del pecado y bendecirlo, y que lo ha cumplido por completo. Por otro lado, Jesús, el Mesías, es quien vino a esta tierra vistiendo un cuerpo de carne para cumplir precisamente tal pacto, y completó todos estos pactos al morir sangrando colgado en la cruz y resucitar. Así, este versículo es una confesión que alaba la gloria de Dios, quien cumplió por completo el pacto de redención establecido desde antes de la eternidad. Además, este versículo es también la doxología que cierra el primer libro de los Salmos, es decir, del Salmo 1 al 41. Es decir, se puede entender como una doxología de gloria que alaba toda la economía de salvación de Dios revelada a través de la encarnación, el sufrimiento, la resurrección, la ascensión y el gobierno eterno de Jesús, el Hijo. Aun mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Jesús. Gracias. Muchas gracias. Te amo. Te agradecemos por venir a esta tierra hace 2000 años y salvarnos al morir sangrando colgado en la cruz. Jesús. Recibe gloria por los siglos de los siglos. Bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén.